El tema que vamos a tratar hoy es un ministerio que florece por voluntad divina en medio de condiciones no favorables. Bendiciones a todos. Hoy quiero compartir Primera de Samuel capítulo 3. Dice la palabra de Dios así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Nos ponemos en contexto. Lo que pasaba en estos momentos era de que Elí estaba en el sacerdocio y sus hijos también. Pero habían tantas anomalías dentro del ministerio sacerdotal que Dios le fastidiaba, le estorbaba el pecado que se estaba cometiendo aún dentro de la misma casa de Dios. Y Dios toma correctivos, y es cuando Dios ve de que Elí, el sacerdote, no está haciendo conforme a la voluntad de Dios, no estorba a los hijos de él, porque los hijos de Elí estaban haciendo cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Y ya Dios comienza a hacer correctivos y levanta a un nuevo líder espiritual, a un nuevo siervo, el cual va a usar conforme a su voluntad, y que más adelante vamos a entender que Samuel era un fiel profeta de Dios. Samuel estaba en el proceso del llamamiento y del crecimiento tanto físico como espiritual. Este muchacho Samuel fue entregado por su mamá Ana a la casa de Dios. Fue dedicado, una promesa que ella hizo delante de Dios una vez que derramó su espíritu, humillándose delante de la presencia de Dios, porque ella era estéril, no podía tener hijos. Y le dijo a Dios que le diera la oportunidad de tener un hijo, y que ella lo dedicaría toda su vida al servicio de Dios. De manera que Samuel creció, se crió ministrando en la presencia de Dios. Y es importante resaltar que Samuel era un joven que desde la niñez había sido instruido, y que me llama la curiosidad de que la Biblia habla de que este joven Samuel, en su crecimiento allí dentro de la casa de Dios, él dormía cerca del arca del pacto. Mire la relación que hay entre este joven y el arca, que representaba la presencia de Dios. Y aunque Dios no se la había mostrado a Samuel, ya comenzaba Dios a acercarse a Samuel. Y en una de esas noches, cuando aún la lámpara, dice que aún la lámpara no había sido apagada, dice que Dios vino y llamó a Samuel, pero Samuel, como no conocía, no había tenido ninguna experiencia acerca de quién era Dios, Samuel se levantó y corrió donde Elí y le dijo: ¿para qué me has llamado? Heme aquí. Y así sucedió varias veces, 3 veces, y Elí entendió que era
Dios el que llamaba a Samuel y le dijo: cuando te vuelva a llamar, tú le dirás: heme aquí, tu siervo oye. De manera que había un panorama muy crítico en estos momentos, porque la Biblia dice que en medio de ese crecimiento de Samuel, primero escaseaba en aquellos días la palabra de Jehová. Segundo, no había visión con frecuencia. Y crecer en un ambiente en donde no hay revelación, en donde no hay visión, en donde la palabra de Dios escasea, es muy devastador. Sin embargo, Dios se tuvo en su corazón el deseo y lo llevó a cabo, y es de hacerse de un líder espiritual, de un siervo suyo, para que ya no siguiera presentándose estas anomalías, porque que Dios quiere tener relación con su pueblo. Dios quiere manifestársele a su pueblo, hablarle a su pueblo. Dios quiere indicar, revelar, guiar a su pueblo, pero no encuentra a quién usar, porque los líderes espirituales en ese momento estaban mal. Elí, por su parte, a Dios no le agradaba lo que estaba haciendo, de no estorbar a los hijos, no decirle a los hijos que estaban haciendo algo malo y que estaban desagradando a Dios. Estaba patrocinando muchos pecados que sus propios hijos estaban practicando aún dentro de la casa de Dios. Y los hijos de Elí, porque como estaban cometiendo pecado, obviamente Dios, ¿cómo se les iba a manifestar? ¿Cómo iban a tener palabra de Dios? ¿Cómo iban a tener visión, revelación de parte de Dios? Si Dios no es compatible con esas cosas. Dios es santo. Y Dios necesitaba proveerse a sí mismo de un siervo que pudiera a él revelarle, hablarle. Y en vista de todo este panorama en donde escaseaba la palabra de Dios, crece este joven, Samuel. Samuel, pese a las condiciones contrarias que estaban allí alrededor de él crecía en la gracia de Dios, porque ya Dios había establecido un propósito con Samuel y ya Dios había determinado que iba a cerrar un ciclo y iba a comenzar otro ciclo con Samuel. Y dice la palabra que este joven Samuel ministraba a Jehová, y ministrar es servir a Dios. Pero este joven, me llama mucho la atención que más adelante la palabra de Dios habla que este joven dormía allí cerca del arca, reposaba cerca de la presencia de Dios. No todos tenían acceso de entrar a donde estaba el arca, porque imagínense, el arca representaba la misma presencia de Dios y era un lugar santo, santísimo. Era un lugar en donde no todo el mundo podía entrar, ni mucho menos hacer lo que Samuel hacía, dormir cerca del arca del pacto. Entonces eso es muy importante anotar. Este joven estaba siendo aceptado delante de Dios como un obrero aprobado por Dios. Y Dios estaba ya alineando, preparando a este joven, porque grandes cosas Dios tenía para hacer en medio del pueblo de Israel. Y pese a las muchas dificultades, Dios pudo levantar a Samuel
y Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias y usó a este Samuel joven que desde la niñez había sido dedicado a Dios. Aún antes de nacer ya la mamá lo había dedicado a Dios para el servicio de Dios. Y Samuel creció en la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios en el versículo 19 que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces aquí vemos el respaldo que Dios tenía con Samuel, porque Samuel era un joven que de la niñez estaba siendo instruido por el mismo Dios. Ya Dios estaba preparando su corazón, ya Dios estaba tratando con él, y Dios permite que aunque este muchacho crezca en un ambiente no muy grato, porque estaba rodeado de tanta inmundicia, de tanto pecado que se estaban cometiendo y que Dios no estaba de acuerdo con esto, pese a esa situación, Dios lo estaba preparando y guardando para un gran ministerio. El ministerio de Samuel florece en una situación muy perversa, pero aún así Dios estaba con él. Dios estaba mostrando su cobertura, su respaldo para con este siervo que Dios estaba levantando. Y dice la palabra que todo lo que Samuel decía venía de parte de Dios y Dios respaldaba esa palabra. Y no cayó en vergüenza jamás. Dios respaldó todas sus palabras y nunca sus palabras cayeron al suelo, a tierra, sino que Dios mostró su respaldo. Porque dice la palabra en el verso 20 del capítulo 3, primera de Samuel, dice que y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Allí vemos a un hombre que había sido formado por Dios y que Dios, en medio de toda esa situación adversa que estaba rodeando, Dios preparó a este siervo y lo levantó. Y este siervo juzgaba al pueblo de Israel. El pueblo venía a él y él juzgaba al pueblo y le declaraba al pueblo las verdades que Dios tenía para el pueblo. De manera que en Samuel vemos un ministerio poderoso que se levanta en medio de dificultades, en medio de muchos pecados que se estaban cometiendo. La gracia de Dios vino sobre este varón, sobre este siervo, y Dios realizó muchas cosas en todo el tiempo en que Samuel estuvo allí al frente del pueblo de Israel juzgándolo. Entonces lo importante es ver que cuando Dios tiene un propósito con alguien, aun cuando las condiciones no estén dadas, aun cuando la situación no sea muy favorable, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo levanta. Dios le da las herramientas. Dios se manifiesta a él. Dios se manifestó a Samuel. Dios lo llamó. Y Dios le reveló cosas grandes. Que aún, que si dice la palabra que si alguno las oyere, le reteñirán ambos oídos. Tremendas cosas Dios le mostraba a Samuel de lo que Dios iba a hacer en medio del pueblo. De manera que es importante saber que aunque escaseaba la palabra de Dios en aquellos días por causa de muchas cosas, situaciones que a Dios no le agradaban, Dios estaba preparando un ministerio poderoso. No dejemos que escasee la palabra de Dios.
Apartémonos del mal, apartémonos de todo aquello que nos impide que la palabra fluya en nuestras vidas y en nuestro entorno. Todo aquello que estorba que la palabra no pueda fluir y que lo que ocasiona es escasez. Dios no quiere que escasee su palabra, sino que su palabra sea abundante. Y Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar, Dios quiere guiar, Dios quiere dar visiones. Pero a veces hay cosas en nuestras vidas que no dejan que esa palabra de Dios fluya como debe fluir, se manifieste como debe manifestarse. Así que tú que me escuchas, tengamos en cuenta, primero, que Dios no va a manifestar su gloria sobre aquellos que están practicando el pecado. No, Dios no manifestó su presencia, su gloria. Dios no le dio su palabra, ni tampoco sus visiones, sus revelaciones a aquellos que estaban practicando el pecado, ni a aquellos que acolitan y que aquellos que defienden de alguna manera la condición perversa de otros. Aquellos que patrocinan, Dios no está de acuerdo con eso. Por eso escaseaba la palabra en esas personas. ¿Cómo puede haber revelación? ¿Cómo puede haber palabra abundante de Dios, de parte de Dios, si se practica el pecado? De ninguna manera. No puede haber manifestación del Espíritu Santo cuando se está practicando el pecado. Por tal razón, la palabra de Dios escaseaba en esos momentos, porque Elí no estaba haciendo lo correcto, sus hijos mucho menos. ¿Cómo puede Dios dar rema? ¿Cómo puede Dios manifestarse cuando se está practicando tales cosas? Pero ya en Samuel, un muchacho que estaba sirviendo a Dios y que Dios lo estaba levantando, Dios comenzó a darle, porque Dios es un Dios que trabaja continuamente. Dios no se estanca con nada. Dios, si ve que las situaciones adversas quieren prevalecer, Dios hace cosas grandes y maravillosas y saca y levanta ministerios nuevos. Este ministerio nuevo de Samuel fue levantado por el mismo Dios. Un trato muy especial de Dios con Samuel allá en lo secreto. Dios revelándole a Samuel las cosas que Dios iba a hacer en el pueblo. Así que, amado hermano, amado amigo, tengamos presente que Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de revelaciones. Dios es un Dios de visiones. Dios es un Dios en donde Él quiere dar a conocer su palabra. Y que su palabra fluya con denuedo, que su palabra no escasee, sino que esa palabra que Él ha enviado obre conforme a su voluntad. Y esta palabra de Dios no es para que escasee, sino para que abunde más de gloria en gloria, para bendición de muchos, para la bendición del pueblo, para la bendición de la iglesia. Y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, para todos ustedes que han escuchado esta palabra de Dios, y que reflexionemos un poco acerca de todo lo que la palabra de Dios nos enseña en 1 Samuel capítulo 3 acerca de este llamado especial, de este nuevo ministerio que floreció por la voluntad de Dios en medio de situaciones que no estaban siendo muy favorables en el momento. Y Dios hizo cosas grandes y tremendas. Dios les bendiga.